Así que son capísimos los compañeros. Seguramente ya saben lo que es el tema de las figuras retóricas. En el caso de las figuras retóricas es un poquito extenso, en realidad es muy extenso, pero vamos a tratar de acortar a lo más importante de lo que van a ser las figuras retóricas. ¿Qué son las figuras retóricas? Tenemos casi 30 minutos para desarrollar el tema. Dice, son recursos del lenguaje para potenciar su significado o realzar lo estético de la obra. Yo sé que él está sacando capturita, espero que sí, compañero, ahí está. Es decir, las figuras retóricas son parte del lenguaje, para que me entienda más fácil. Cuando estamos haciendo oraciones o párrafos, pues recurrimos a esas figuras retóricas. Ahorita vamos a ver cuáles. Entonces, necesitamos, como si fueran unas pequeñas herramientas, ¿para qué dice? Para potenciar su significado. Es decir, si usted quiere destacar algo súper importante para usted en un pequeño escrito, muchas veces lo que hacemos es colocarle comillas, o sea, para tratar de resaltar, o lo pintamos de negrita completamente las palabras, o lo colocamos en cursiva, o lo subrayamos, o le ponemos en otro tamaño de letra, qué sé yo, para tratar de resaltar. Entonces, estas pequeñas herramientas, las figuras retóricas, hacen lo mismo, tratan de resaltar, pero, ojo, este es un ejemplo nomás, pero lo van a hacer con el lenguaje, no ya con comillas, ni con negritas, ni con cursores, no, no, no. Va a ser con el lenguaje lo que van a tratar de hacer que su significado sea más vistoso. ¿Pero para qué también dice? Para realzar lo estético, es decir, para que la obra salga bonita, en otras palabras, para que sea muy, muy interesante para el lector. ¿Qué dice en la parte de abajo? Destacar, es decir, la finalidad de las figuras retóricas es destacar una idea, persuadir, embellecer o despertar emociones. Es decir, tratamos de que la otra persona sí o sí le agrade, le impacte, en otras palabras, lo que es el texto. Porque si nosotros lo escribimos de forma que lo escribimos con un lenguaje sencillo, pues no puede tal vez llamarle la atención. Pero si utilizamos estas figuras retóricas, fíjese, son muchas, como le vuelvo a repetir, incluso son más todavía, lo estoy recortando porque en realidad no todas son súper importantes. Fíjese, hay diferentes tipos de figuras literarias. La metáfora, por ejemplo, la ironía. ¿Cuándo no ha sido irónico alguna vez usted, compañero? Tal vez ha hecho ironía alguna vez. Entonces, ese tipo de lenguaje es muy importante, dice, cuando escribimos, para que salga más interesante el texto. Puede ser también la personificación, puede ser la pregunta retórica, y vamos a ir viendo varios de estos detalles. Ahí está. Primeramente, la metáfora. Vaya tomando nota, si hay posibilidad pues de repetir el videíto, lo va a hacer, compañero. ¿Qué es la metáfora? Se nombra una palabra en alusión a otra. Es decir, usted hace mención de algo, pero para resaltar otro significado. Fíjese el ejemplito. Este niño es un buitre. No es que de verdad sea un buitre, ¿no? A eso me refiero. La metáfora simplemente está mencionando de que aparentemente es igual que un buitre, es decir, puede que sea un poquito malo, regañón, qué sé yo. Entonces, a eso se está refiriendo con ese término de buitre. No es que el niño de verdad sea parecido o que coma carne. No, 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 no. No se refiere a eso, ¿no ve? El segundo, ¿qué dice? Tu esfuerzo en el estudio dio su fruto. Fíjese lo que dice. Tu esfuerzo en el estudio dio su fruto. Así hablamos. Siempre les decimos a ustedes, ¿no? Los que están postulando al área policial militar, les decimos, estudien, chicos, van a tener frutos de su estudio. ¿Qué significa en otras palabras? Van a aprobar el examen. Pero en vez de decirles van a aprobar el examen, ¿qué les decimos? Va a dar frutos su estudio. Fíjese, no es que de verdad va a haber frutos, qué sé yo, manzana, papaya o alguna cosa así. No, no estamos haciendo referencia a eso, sino que va a tener la posibilidad de aprobar el examen. Entonces, ya me entiende, la metáfora es una forma simplemente de utilizar una palabra para mencionar todo un significado interesante.
Fíjese el tercero, mi abuelo tiene un corazón de león. No es que su corazón sea de, no sé, pues de tantos centímetros, es gigantesco. No, 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 no se refiere, ¿no? Se refiere a que tiene un corazón grande. ¿A qué me refiero con eso también? Que es una metáfora igual. Cuando decimos un corazón grande se refiere a cariñoso, amable, amoroso. Eso está diciendo. Mi abuelo tiene un corazón entonces sensible, amoroso, cariñoso. Es buena gente, en otras palabras. A eso se le llama entonces, compañero, metáfora. La hipérbole. ¿Qué dice que es la hipérbole? El aumento, va a ir tomando nota siempre, es el aumento exagerado de una idea o de una palabrita. Fíjese, le vuelvo a repetir la palabra principal. Es el aumento exagerado, compañero. Fíjese lo que dice ahí, en el ejemplito. La nariz del rey medía 1 metro. No es que de verdad sea 1 metro, ¿no? Entonces, fíjese la diferencia con la metáfora. En el caso de la metáfora hemos dicho, trata de resaltar algo que es cierto, es verdad, pero con otras palabras. A diferencia de la hipérbole, que es exagerar. Ese es el término. No se vaya a olvidar, es exagerar la hipérbole. Otro de los ejemplitos, a ver, vamos con el segundo. Mi papá puede levantar más de 2 toneladas. Uy, sería interesante que de verdad una persona pudiera levantar 2 toneladas, imagínese. Entonces, no, en realidad lo que está diciendo es que su papá es muy fuerte, ¿no? Pero está exagerando. Ese es el término exacto, compañero. Cada vez que usted piense en la hipérbole, entonces es exagerar. Listo. Vamos con el siguiente. Sinécdoque. Esta figura retórica hace principalmente alusión a una parte nombrando el todo. Es decir, solamente queremos mencionar una partecita, pero al final de cuentas lo hacemos con el todo. Fíjese el ejemplo que está al inicio. Tiene 15 primaveras. Está hablando de años en realidad. No es que está hablando de primaveras en el sentido correcto, ¿no? Otro. Quedo sola con 4 bocas que alimentar. En vez de decir 4 hijos, pues en este caso le está diciendo 4 bocas. Fíjese, no es que se está quedando solamente con 4 bocas en sentido literal. No solo se está quedando con las bocas, se está quedando con los niños en realidad que tienen cabeza, tronco, extremidades superior e inferior. A eso se está refiriendo. Solamente mencionamos una parte, pero en realidad estamos haciendo referencia al todo. En el primero igual, fíjese, tiene 15 primaveras. No es que solamente han pasado 15 primaveras y las demás estaba durmiendo, no. Se refiere a que ha pasado primavera, otoño, verano, invierno, pero solamente está haciendo referencia a una pequeña partecita para entender que es todo. Listo. Ahora sí, vamos con el siguiente. La ironía, le decía. Es decir lo contrario a lo que uno está sucediendo. Está pasando algo y dice lo contrario. Es un poquito de risa burlona, podemos decir, pero eh, con mucha, ¿cómo decirle? Con mucha perspicacia, es decir, con mucho tacto. Es muy, muy interesante. Es una burla fina, tal vez podemos decir. Fíjese, ¿qué dice? La niña está con sus cosas ahí en el piso, en su asiento y demás. ¿Qué dice? Qué ordenado tengo todo. La ironía, fíjese. ¿Qué está queriendo decir? Todo lo contrario está queriendo decir. ¿No ve? Que está desordenado completamente todo. Eso es la ironía. Entonces, decir lo contrario a lo que está sucediendo en ese momento. Vamos con el símil. ¿Qué es el símil? Vamos con el ejemplo. Sus ojos brillaban como 2 estrellas. Compara un elemento con otro elemento. ¿Es muy parecido a la metáfora? Sí, pero no completamente. ¿En qué sentido? Que en este caso específicamente está está comparando algo con otro detallito importante, es decir, con algo que sea muy parecido. En este caso, fíjese,
sus ojos brillaban como dos estrellas. Ahí está. Símil. La palabra símil significa justamente similar. Entonces trata de buscar algo que se le parezca. A eso se refiere. La siguiente, personificación. Se atribuyen rasgos de vida a objetos. Cuando decimos personificación, entonces le queremos dar vida a los objetos. Fíjese los ejemplos. La nación sangra. Fíjese, desde ahí nomás ya nos está dando una idea. No es que la nación, el país, las tierras y demás están sangrando de verdad, sino que en realidad, ¿qué dice el ejemplo? La nación sangra por las heridas que le provoca la guerra. Entonces había sido, cuando habla de la nación está hablando de las personas, pero no de toditas tampoco, está hablando de un grupo seguramente de personas que están malheridas, están falleciendo lamentablemente por la guerra. Entonces a eso se refiere, pero lo toma como si fuera a tener vida el país. Por ejemplo, otro ejemplo dicen otros, hazlo por Bolivia, como si fuera una especie de persona, el país de Bolivia, ¿no? Entonces, en este caso, la nación sangra, haciendo referencia a una especie de persona. Fíjense el tercero, el elefante decidió salir en busca de aventuras. Como si el elefante fuera una persona que pudiera distinguir en su mentalidad la idea de aventura, como si el elefante tuviese ese deseo de ir a un lugar a aventurarse, como el ser humano lo hace. No, el animalito en realidad simplemente lo hace por instinto y va caminando de un lugar a otro, pero le colocamos nosotros ideas o deseos que supuestamente tiene el elefantito, ¿no? Siguiente, apócope. Es otra de las figuras retóricas. El apócope. ¿Qué significa del apócope? Pues simplemente es recortar la última parte de la palabra. Fíjese, ahí está el ejemplo bien sencillo. En vez de decir uno, decimos un. Y el ejemplo, quiero un bocadillo. No decimos quiero uno bocadillo. No decimos eso, ¿no? Entonces casi instantáneamente. O puede ser la otra forma, quiero una manzana. Podría ser de esa manera que tendríamos que hablar. Pero cuando somos apócope es pues recortando una parte de la palabra. El siguiente, bueno. Y cuando lo recortamos, un buen día. ¿Eh? Malo, mal, a mal tiempo, buena cara, etcétera. Entonces hacemos recortes de palabras, al final, por si acaso, recortes de palabras. Ese es un apócope. Vamos con el siguiente. El siguiente dice anáfora. Se repite uno o varias veces palabras al inicio de un verso. Fíjese el ejemplito. Temprano levanto la muerte el vuelo. Temprano madrugo la madrugada. Temprano estás rodando por el suelo. Entonces, fíjese, esto sirve principalmente para hacer versos, no para la prosa. Es para específicamente poemas. Y entonces al inicio pues le ha repetido muchas veces la misma palabra temprano. Temprano levanto la muerte, temprano madrugo, temprano estás, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama una anáfora, constantemente repetir una palabrita al inicio del verso. Siguiente, polisíndeton. En este caso es el uso de conjunciones. Ya hemos visto en gramática qué son las conjunciones, entonces es más fácil. Las conjunciones, como está viendo, es esas palabritas que están pintadas de rojo. El segundo ejemplo se nota mucho mejor. Y ríe, y llora, y aborrece, y ama, etc. Esa I es una conjunción. Entonces, las conjunciones son las que unen oración con oración, habíamos dicho, o a veces simplemente palabras con frases cortas. Entonces, ahí está la I como una de las formas de unión dentro de la oración. Entonces, a eso se le llama polisíndeton. Para que me entienda un poquito, para cerrar la idea, se repite mucho la I exageradamente. No solamente es el uso de conjunción, no solamente es Juan y María fueron a jugar, punto. Eso ya es
entonces polisíndeto. No, no, no. Sino que se repite muchas veces. Y ríe, y llora, y constantemente. Entonces, muchas veces se repite la misma conjunción. Aliteración. Vamos a ver, dice ahí, por ejemplo, mi mamá me mima. Muy conocido, ¿no? ¿Qué más dice? Los claros clarines de pronto levantan sus sones. Fíjese, claros clarines. El otro, de finales fugaces fugitivos. FFF. ¿No ve? De finales fugaces fugitivos, fuegos fundidos en tu piel fundada. O el último, el ala alabe su leve abanico, de Rubén Darío. Ahora, interesantemente, ¿qué es lo que se va a llamar la aliteración? Pues es la repetición de los sonidos en una frase. Entonces tenemos una oración, tenemos una frase, tenemos un párrafo y dentro del párrafo pues nosotros vamos repitiendo un sonidito muy parecido, como en el primero que dice, mi mamá me mima. O sea, la M está haciendo referencia ahí como una aliteración. Vamos con el siguiente. Asíndeton. Es eliminar algunas conjunciones en las enumeraciones. Ejemplo en la parte de abajo, fíjese en la parte de abajo el asindetón es la vi, sonreí, callé, huí. No hay ninguna I, tendría que haber una I porque estamos haciendo una especie de enumeración. Es como cuando nosotros decimos La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz. Y Santa Cruz. Pero en este caso simplemente decimos La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz. Ya no le colocamos la I. Es lo mismo en este caso. Dice, la vi, sonreí, callé, huí. Ya no hay una I. Pasan las horas, los días, los meses, los años. Fíjese, es como una enumeración, pero sin la conjunción I. Vamos con el siguiente, la elipsis. Lo que va a hacer la elipsis es eliminar palabras. ¿Ya? Espero que esté tomando nota, compañero. Le estoy dando datitos así bien fáciles. Metáforas, cambiar significados. La hipérbole, hemos dicho, es exagerar. La sinécdoque es una parte mencionando todo. La ironía es todo lo contrario. Los símiles, similar. Y así, estamos dando datos específicos. La elipsis, ¿qué es la elipsis? Le vuelvo a repetir. Elimina partes de la oración. Palabritas, eso es lo que va a eliminar. Palabras. El ejemplo nos da a entender bien. Hoy iremos a cenar y mañana iremos de compras. Lo eliminamos. Hoy iremos a cenar y mañana de compras. ¿Qué es lo que hemos eliminado? La palabra iremos en la segunda versión. Directamente con el mismo verbo se está haciendo la oración. Hoy iremos a cenar y mañana de compras. Se sobreentiende que es que mañana iremos a compras. Listo. Entonces es una especie de resumen, por decir así. El hiperbatón es la alteración de la sintaxis. Ahí está, le estoy dando el dato, compañero. La sintaxis, el orden de la oración. Ya hemos avanzado ese tema también. El orden de la oración es lo que se va a cambiar. En este caso, sí se le va a permitir. ¿Qué dice ahí? Es la forma habitual. Formidable bostezo de la tierra. ¿Pero qué dice cuando lo cambiamos? En hiperbatón, formidable de la tierra bostezo. ¿Es un orden más curioso? Dice ahí orden lógico alterado. Sí, es decir, no tiene un orden exacto y esto se lo va a utilizar en algún momento para la métrica principalmente. Es decir, para los versos, para que salga más interesante el texto, más bonito tal vez, y que choque tal vez con alguna terminación en bostezo. Eso, bostezo, queso, no sé, pues alguna palabrita así que vaya terminando dentro de lo que va a ser el verso. Porque si le colocamos formidable bostezo de la tierra, no tiene terminación en eso. Entonces, tal vez no va a tener posibilidad de rimar. Entonces, a la fuerza vamos a tener que hacer una hiperbatón y cambiarlo. Parafrases. Paráfrasis. Usa palabras propias.
Fíjese el ejemplo. Dice, se trata de explicar un texto con las propias palabras sin cambiar el sentido original. Ejemplo, al que madruga, Dios le ayuda. Quien se esfuerza verá más temprano que tarde los buenos resultados. Fíjese, no son dos ejemplos, es un ejemplo solo. Pero nosotros, ¿cómo lo decimos? Al que madruga, Dios le ayuda. Listo, eso es lo que decimos. Pero ¿qué es la paráfrasis? Hacer una explicación con tus palabras, ya no con la frase. ¿Qué hemos querido decir con el que madruga, Dios le ayuda? Queremos decir quien que se esfuerza verá más temprano que tarde los buenos resultados. Entonces la paráfrasis es explicar, compañero. Explicar, pero con tus propias palabras. Explicar una frase. Esto está chido. Esto está interesante. La pregunta retórica. Estas preguntas retóricas, compañero, por si acaso, son afirmaciones. No son preguntas de verdad. Se las hace en formato de preguntas sabiendo que todos van a coincidir con la respuesta. Fíjese, ¿qué dice Mafalda? ¿Qué importan los años? Lo que realmente importa es comprobar que al fin de cuentas la mejor edad de la vida es estar vivo. Fíjese, la pregunta, ¿qué importan los años? No dice que no le importa de verdad o está preguntando si a alguno le importa o no le importa. La pregunta retórica hace referencia a que está afirmando de verdad que no es importante. En otras palabras, sacamos las interrogantes y le decimos directamente, no importan los años. Eso es una pregunta retórica. Es una pregunta que de verdad, pues, ya se sobreentiende. Qué sé yo, digamos, cuando usted está en la calle y está con una persona y está lloviendo a cántaros y usted le dice a la otra persona, ¿te estás mojando? Se sobreentiende que sí y simplemente es una pregunta retórica. Listo. Epíteto. ¿Qué es el epíteto? Es agregar adjetivos. Ahí está, no se lo olvide, compañero, es agregar adjetivos. Fíjese el ejemplito, dice el terrible Caín, la blanca nieve, verde prado, blanca nieve, rosadas mejillas. Es decir, le estamos añadiendo simplemente un adjetivo, y eso también ya hemos visto en gramática, añadirle, por ejemplo, a una mesa. Usted ve una mesa y la oración de usted, el escrito va a ser, la mesa es de color rojo y es interesante, qué sé yo, ¿no ve? Usted lo escribe, pero para que sea más interesante todavía, la mesa grande y rota es de color, qué sé yo. O sea, le está colocando adjetivos, le está calificando, le está diciendo cómo es la mesa. Y eso se llama epíteto, tratar de agrandar un poquito las características de el sustantivo. Este es otro formato, oxímoron. Espero que acabemos ya, tenemos un tiempito más. Oxímoron. Son dos palabras con significados distintos. Y es interesante también, fíjese, un instante eterno. Bien contradictorio, ¿no ve? Si dice que es un instante, entonces un ratito. Eterno, ¿qué es? Que nunca se acaba. Pero lo está uniendo en una sola frase. Un instante eterno. Apresúrate lentamente. Fíjese, muy interesante los oxímoron. Placer espantoso. Pequeño gigante. Fíjese, pequeño gigante. Pequeño o gigante. Cosas así. Es muy interesante usar estos tipos de figuras retóricas. La antítesis. Oponen dos ideas irreconciliables, por si acaso. Son choque de ideas acá, compañero. Fíjese qué dice ahí en el primer ejemplo. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. De Pablo Neruda, por si acaso, uno de los autores interesantes. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Fíjese, son cositas interesantes. Otro, este amor más hondo que el mar puede llegar al cielo y seguir. Son dos cosas irreconciliables. ¿Cómo es que habla del amor más hondo que el mar? Y luego habla del cielo y seguir todavía, dice. O sea, son dos
temas completamente contradictorios. Listo. La paradoja. Ya terminamos, compañero. Un momentito más, deme. La paradoja. ¿Qué significa? Son ideas aparentes sin lógica, pero tiene sentido. Por ejemplo, era más pobre cuando más tenía. Es uno de los ejemplos que creo que no está ahí en la lista, ¿no? Era más pobre cuando más tenía. Entonces, ¿a qué está haciendo referencia? Que paradójicamente, estoy hablando de esta figura literaria, parece que no tiene sentido, pero sí, fíjese, era más pobre cuando más tenía. Por eso es que dicen que los ricos en realidad sienten tristeza, es decir, viven como pobres en realidad, aunque tengan de todo, pero en realidad viven como si no tuvieran nada de verdad. ¿Por qué? Porque nada los llena. Un ejemplo. La única constante es el cambio, fíjese. Ganar es perder y perder es ganar. Son cosas contradictorias, pero parece que sí tienen explicación. Vamos terminando. Dos hitos más, compañero. Metonimia. Los ejemplos de la metonimia. Sustituir, perdón, vamos más abajo. Perdón, ahí está. El objeto por su utilización. Beber un vaso. A ver, le doy otro ejemplito acá. Usar el nombre de algo por otro. Por ejemplo, más sencillo se lo voy a dar. Leí a Shakespeare. Fíjese lo que dije. Leí a Shakespeare. No es que de verdad leí a Shakespeare, es decir, no es que Shakespeare sea un libro. Shakespeare es una persona. Pero cuando yo digo leí a Shakespeare, estoy diciendo en otras palabras que he leído las obras que Shakespeare ha escrito. Entonces, a eso se le llama la metonimia. Utilizamos una forma de hablar por otra, nada más. Antonomasia, para terminar, compañero. Es igualita a la metonimia, más o menos, es sustituir un nombre propio por un otro. Por ejemplo, cuando decimos a todos nos pusieron falta por culpa de un irresponsable que llegó tarde. Le estamos mencionando a la persona, pero no le estamos diciendo su nombre. Fíjese, le vuelvo a repetir. A todos nos pusieron falta por culpable de un irresponsable. ¿A quién estamos haciendo en la explicación? Al irresponsable, pero no le estamos diciendo el nombre. Simplemente le estamos dando el título de irresponsable. ¿Listo, compañero? De esa manera, entonces, terminamos el tema de las figuras literarias. El día de mañana vamos a estar con la literatura boliviana y terminando con un temita más de componentes literarios. Y con eso, o composición literaria, perdón, y con eso terminamos todo. Listo, compañero, ha sido un gusto. Bendiciones. Nos vemos el día de mañana.